El dominio de Vares tenía una reputación que hacía temblar a civilizaciones enteras. No negociaron. No hicieron concesiones. Simplemente presentaron una opción. Enfrenta su arma definitiva o ríndetelo todo. Durante las últimas 3 décadas, se habían expandido a través de 47 sistemas estelares utilizando exactamente este método. Cada especie que se atrevió a desafiarlos corrió la misma suerte en las arenas empapadas de sangre de su arena de combate. Su arma se llamaba Render. Nadie sabía exactamente cómo los Vares habían creado estas criaturas, pero los rumores eran bastante aterradores. Algunos dijeron que fueron diseñados a partir del ADN de una docena de depredadores superiores diferentes. Otros susurraban que los Vares los habían encontrado en un mundo muerto y simplemente habían convertido en arma lo que ya existía. Cualquiera que sea la verdad, los resultados hablaron por sí solos. Con 3 metros de alto, 6 ojos brillantes, placas blindadas que cubrían cada centímetro de sus cuerpos y reflejos tan rápidos que parecían desdibujarse cuando se movían, los Renders nunca habían perdido una sola prueba de combate. Ni una vez, ni nunca. 200 campeones de 200 mundos diferentes habían entrado en esa arena. Ninguno había sobrevivido más de 8 minutos. La muerte más rápida había sido de 12 segundos. Entonces, cuando la humanidad presentó una petición formal de derechos comerciales y acceso territorial en el sector Kelber, los Vares sabían exactamente cómo responder. En ese momento ya casi era aburrido. Otra especie, otra prueba, otro cadáver que limpiar del suelo de la arena. El propio alto comandante ya casi no prestaba atención cuando se lanzaban estos desafíos. El embajador Tyler Reed recibió la respuesta de Vares en sus aposentos a bordo del buque diplomático humano. Su ayudante, un joven oficial nervioso llamado Phillips, palideció al leer los términos. Señor, quieren que usted luche solo contra uno de sus Renders durante 1 hora. Tyler simplemente asintió y comenzó a empacar una pequeña mochila con varios artículos del armario de suministros del barco. Phillips observó confundido cómo el embajador seleccionaba cuidadosamente las barras de proteína, revisando cada envoltorio antes de agregarlo a su colección. Señor, ¿me escuchó? Estas cosas han matado a todos los que las han enfrentado. El campeón creyano duró 4 minutos y llevaba una armadura potenciada. Entrará sin nada. Nada, respondió Tyler mientras cerraba la cremallera de la mochila. Me las pido, dijo levantando una barra de proteína. Phillips lo miró como si hubiera perdido la cabeza. El día del juicio llegó con toda la ceremonia que Vares pudo reunir. Les encantaron estos eventos. Miles de extraterrestres llenaron el enorme estadio. Sus diversas formas llenaban cada asiento y plataforma de observación. Pantallas holográficas flotaban sobre la arena, por lo que incluso aquellos en los asientos más alejados podían ver la inevitable muerte del humano con detalles nítidos. Las apuestas se hicieron presentes entre la multitud y la mayoría se centraban en cuántos segundos sobreviviría Tyler, en lugar de si sobreviviría o no. El alto comandante de Vares estaba sentado en su trono elevado, rodeado por su consejo de asesores militares. Ya estaban revisando los documentos de rechazo que enviarían a la humanidad después de que esto terminara. A estas alturas ya todo era rutina. Unas pocas horas más y los humanos serían solo otra petición fallida en sus archivos. Tyler entró a la arena a través de la puerta de los retadores. La arena bajo sus botas todavía estaba teñida de un color oscuro desde la última prueba hacía 3 meses. En Vares no creían en la limpieza entre partidos. Les gustaba que sus rivales vieran lo que les esperaba. El estadio en sí era enorme, de fácilmente 200 metros de ancho, con paredes demasiado lisas y altas para escalarlas. No había donde correr, ningún lugar donde esconderse, solo arena abierta y la certeza de la violencia. No llevaba armas, ni armadura, ni tecnología defensiva de ningún tipo, solo su uniforme diplomático estándar y esa pequeña mochila colgada de un hombro. Para los extraterrestres que observaban, parecía un hombre caminando hacia su ejecución con nada más que una bolsa de almuerzo. El ruido de la multitud era ensordecedor.
Varias especies chillaron, rugieron y zumbaron con anticipación. Algunos estaban haciendo apuestas finales. Otros estaban grabando el evento para mostrarlo desde sus mundos natales. A los bares les encantaba tener público para sus demostraciones de poder. Tyler caminó hacia el centro de la arena y se detuvo. Él no parecía tener miedo. Tampoco parecía valiente. Parecía tranquilo, como un hombre esperando un autobús, más que una máquina de matar de 3 metros de altura. Dejó la mochila con cuidado a su lado y estiró los hombros, girando el cuello para relajarse. El alto comandante se puso de pie y su voz se amplificó en todo el estadio. Humano, te enfrentaste al poder del dominio de bares. Nuestro rendimiento nunca ha sido derrotado. Tienes una hora para sobrevivir. Si fallas, tu especie retirará todos los derechos sobre el sector Kelber. ¿Aceptas estos términos? Tyler miró hacia el trono y sonrió. No era una sonrisa nerviosa ni desafiante. Era el tipo de sonrisa que alguien da cuando sabe algo que nadie más sabe. Acepto, respondió él. El comandante hizo un gesto a los manipuladores que estaban cerca del patín de renderizado. Las pesadas cerraduras se soltaron con fuertes ruidos metálicos. La multitud se quedó en silencio en anticipación. Este era el momento que todos habían venido a ver. La puerta se levantó lentamente, revelando oscuridad más allá. Luego se escuchó el sonido, un chasquido bajo mientras las placas blindadas se movían unas contra otras. 6 ojos aparecieron en las sombras, brillando con inteligencia depredadora. El render salió a la luz, e incluso Tyler tuvo que admitir que era impresionante. Cada movimiento era potencia controlada. Cada respiración parecía calculada para lograr la máxima eficiencia. Así era la evolución cuando la ciencia avanzada la convirtió en un arma. La cabeza de la criatura giró, escaneando la arena hasta que esos 6 ojos se fijaron en Tyler. El reconocimiento brilló en su mirada. Orar por la comida. Objetivo. Todo el cuerpo del render se tensó como un resorte en espiral. Tyler cogió tranquilamente su mochila y la abrió. El render cargado. La multitud rugió. Y Tyler metió la mano en la bolsa sin ningún signo de pánico. El render se movió como nada que ese tamaño pudiera permitirse. Un segundo. Estaba a 30 metros de distancia. Al siguiente ya había cubierto la mitad de esa distancia. Sus garras se hundían en la arena con cada paso, levantando pequeñas nubes de polvo. El sonido que emitió fue algo entre un gruñido y un zumbido mecánico que vibraba a través del suelo de la arena. Todos los extraterrestres en el estadio se inclinaron hacia adelante. Esta siempre fue la mejor parte, ese momento final antes de que ocurriera lo inevitable. Tyler no corrió. Eso fue lo primero que confundió el render. Todas las demás criaturas a las que se había enfrentado huyeron. Correr era lo que hacía la presa. Despertó el instinto de persecución e hizo que matar fuera emocionante. Pero este pequeño humano simplemente permaneció allí, con una mano todavía dentro de esa extraña bolsa que llevaba. Cuando el render estaba a unos 10 m de distancia, lo suficientemente cerca para que Tyler pudiera ver las placas individuales de la armadura moviéndose a través de su cuerpo, lo suficientemente cerca para oler el aliento de la criatura, hizo algo que no tenía ningún sentido para nadie que estuviera mirando. Levantó bruscamente su mano libre, con la palma hacia afuera, y gritó una palabra a todo pulmón. ¡Detener! La orden salió dura y fuerte, con un filo que parecía cortar el aire mismo. No fue un grito de miedo. No fue una súplica de misericordia. Era el tipo de voz que usaban los líderes de las manadas, el tipo que transmitía una autoridad que no tenía nada que ver con el tamaño o la fuerza. Las garras delanteras del render golpean la arena para romper su impulso. Se detuvo a menos de 5 metros de Tyler. La confusión era visible en su postura. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado. 6 ojos parpadearon en secuencia como si la criatura estuviera tratando de procesar lo que acababa de suceder. En el estadio reinó un silencio absoluto. Esto no era como se suponía que iba a suceder.
Los manipuladores de bares se miraron unos a otros confundidos. El alto comandante se levantó a medias de su trono, con las mandíbulas chasqueando en señal de agitación. Tyler mantuvo contacto visual con el render. No parpadeó, no apartó la mirada, no mostró ninguno de los miedos que la criatura había sido diseñada para detectar y explotar. En cambio, mantuvo los hombros relajados, la respiración constante y su postura decía una cosa clara. No soy presa. El render gira hacia la izquierda, moviéndose ahora lateralmente en lugar de cargarse. Sus ojos nunca se apartaron de Tyler, pero había vacilación en su movimiento. Algo en su cerebro diseñado estaba tratando de reconciliar lo que veía con lo que había sido entrenado para esperar. La presa corrió. La presa entró en pánico. Las presas se hicieron vulnerables. Este humano no estaba haciendo ninguna de esas cosas. Tyler giró lentamente, manteniéndose de frente a la criatura, adaptándose a su círculo. Se movía como alguien completamente cómodo con la situación, como un entrenador trabajando con un animal grande en lugar de una víctima a punto de morir. Su mano emergió de la mochila sosteniendo algo pequeño y oscuro. Bien, dijo Tyler con voz tranquila y firme. Buen chico. Tranquilo. El render dejó de dar vueltas. Su cabeza estaba inclinada hacia el otro lado, esos 6 ojos enfocados intensamente en lo que Tyler sostenía. Los órganos sensoriales de la criatura eran mucho más avanzados que las narices humanas, capaces de detectar composiciones químicas a decenas de metros de distancia. Y lo que olía ahora era interesante. Muy interesante. Proteína concentrada, extracto de carne de alta calidad, grasas y nutrientes en combinaciones que hicieron que la pasta nutritiva estándar con la que Bares lo alimentó tuviera sabor a cartón en comparación. Los manipuladores lo mantuvieron hambriento antes de las pruebas para hacerlo más agresivo y con más ganas de matar. En ese momento, ese hambre estaba trabajando en contra de su entrenamiento. Tyler sostuvo la barra de proteína en un lugar donde el render pudiera verla claramente y luego la arrojó suavemente sobre la arena. Aterrizó aproximadamente a mitad de camino entre ellos, claramente visible contra el suelo de color claro. El render miró la comida, luego a Tyler, luego nuevamente a la comida. Su lenguaje corporal cambió del depredador agresivo a algo completamente distinto, algo más calculador. La criatura dio un paso cauteloso hacia adelante, luego otro. Sus movimientos ahora eran lentos, cautelosos, probando si se trataba de algún tipo de trampa. En las gradas, alguien empezó a decir algo, pero fue inmediatamente silenciado por los que estaban a su alrededor. Todas las miradas en el estadio estaban fijas en la escena que se desarrollaba abajo. Esto nunca había sucedido antes. En 200 ensayos, ningún render había dudado tanto tiempo. Ninguna presa había hecho jamás lo que este humano estaba haciendo. El render llegó a la barra de proteína y la olió minuciosamente. Luego, con un movimiento rápido, abrió la boca y la comida desapareció. La criatura se quedó allí por un momento, procesando el sabor, la textura, la gran calidad de la nutrición que acababa de consumir. Nada con lo que jamás había sido alimentado se comparaba a esto. Tyler observó el render con atención. Pudo ver el momento exacto en que todo el enfoque de la criatura cambió. Su placa blindada se asentó ligeramente, ya no se erizaba con tensión agresiva. Su respiración se hizo más lenta. Lo más importante es que sus 6 ojos pasaron del modo depredador a otra cosa. Algo casi curioso. Sí, eso es bueno. ¿No? Tyler habló en tono conversacional, como si estuviera hablando con un animal normal y no con una máquina de matar diseñada biológicamente. Metió la mano en su mochila, haciendo que sus movimientos fueran lentos y visibles. Tengo más, mucho más. Pero hay que mantener la calma. ¿Entender? Sacó otra barra de proteína. Este todavía está envuelto. El sonido crujiente del rapero hizo que la cabeza del render se dirigiera hacia él con un enfoque láser. Tyler lo desenvolvió lentamente, dejando que el aroma se extendiera por toda la arena. Todo el cuerpo del render ahora está orientado hacia él,
pero no en posición de ataque. En posición de espera, Tyler arrojó más cerca de sí mismo, quizás a 3 metros de distancia. Fue un riesgo calculado. Acercar a la criatura significaba más peligro, pero también significaba construir algo que iba en contra de todo lo que los bares habían intentado crear. Significó generar confianza. El render se acercó sin la precaución previa. Había aprendido que el humano le proporcionaba comida, buena comida, y no había mostrado ninguna agresión. La evaluación de riesgos de la criatura se actualizaba en tiempo real. Llegó a la segunda barra de proteína y la consumió tan rápido como la primera. Ahora el render estaba cerca, muy cerca. Tyler podría haber extendido la mano y tocarlo si hubiera querido. A esa distancia, la criatura podría matarlo en menos de un segundo si así lo deseara. Un golpe de esas garras, un mordisco de esas mandíbulas, y la pelea terminaría. Pero Tyler no estaba pensando en pelear. Sacó una tercera barra de proteína y la sostuvo en la palma abierta, con el brazo extendido pero sin amenazarlo. Los ojos del render se fijaron en la comida, luego se dirigieron al rostro de Tyler y luego volvieron a la comida. Y entonces, para sorpresa absoluta de todos los que estaban observando, el render se sentó. En realidad estaba sentado con los cuartos traseros sobre la arena y las patas delanteras estiradas en una posición que parecía casi perruna. Estaba esperando permiso, esperando que Tyler decidiera qué pasaría a continuación. Tyler sonrió y dio 2 pasos hacia adelante, cerrando la distancia final entre ellos. Colocó la barra de proteína en el suelo justo a los pies del render. La criatura se lo comió, pero sus ojos permanecieron fijos en Tyler todo el tiempo. «Buen chico», dijo Tyler nuevamente y lentamente y con cuidado extendió su mano hacia la cabeza blindada. El alto comandante de bares finalmente encontró su voz. «¿Qué locura es esta?», rugió, y su voz amplificada resonó por todo el aturdido estadio. «Que alguien pare esto. Así no es como funciona el juicio». Pero nadie se movió. Nadie podía apartar la mirada. Estaban viendo algo que no debería ser posible y todos lo sabían. La mano de Tyler hizo contacto con la cabeza del render, justo entre donde se agrupaban sus ojos. Las placas blindadas allí eran lisas y sorprendentemente cálidas. Por un momento no pasó nada. Entonces el render se inclinó hacia el tacto, y un sonido retumbante bajo surgió desde lo más profundo de su pecho. El sonido retumbante que provenía del render no era agresivo. No fue una advertencia ni una amenaza. Era algo que los bares nunca habían oído antes de su arma. Algo que ni siquiera sabían que era capaz de hacer. Sonaba casi a satisfacción, a placer, como un animal disfrutando del contacto físico con otro ser vivo. Tyler mantuvo sus manos firmes, rascando suavemente el área entre los ojos del render. Los 6 ojos de la criatura se cerraron lentamente, un par a la vez, hasta que todos estuvieron cerrados. Todo su enorme cuerpo pareció relajarse y la tensión desapareció de los músculos que se habían tensado para la violencia apenas unos momentos antes. El estadio permaneció congelado en silencio. Miles de extraterrestres vieron algo que contradecía todo lo que entendían sobre los renders, sobre el poder del dominio bares, sobre cómo se suponía que funcionaba el universo. Tyler miró hacia el trono del alto comandante, con su mano todavía apoyada sobre la cabeza del render. Cuando habló, su voz se escuchó claramente en toda la arena, tranquila y mesurada. «Tus representaciones son unas criaturas magníficas», exclamó. «Realmente impresionante. La fuerza, la velocidad, la inteligencia que poseen. Has creado algo extraordinario». Hizo una pausa, asimilando el cumplido antes de continuar. «Pero has cometido un error crítico. Has olvidado lo que significa ser un superdepredador». Las mandíbulas del alto comandante chasquearon rápidamente, señal de extrema agitación. «¿Te atreves a sermonearnos? Nosotros, que hemos conquistado 47 sistemas con estas armas». «No es sermonear», respondió Tyler. «Solo comparto un poco de historia. Verás,
Mi especie lleva mucho tiempo lidiando con superdepredadores, mucho más tiempo del que tú los has diseñado. Rascó el render otra vez, y el rugido de la criatura se hizo ligeramente más fuerte. Hace unos 40.000 años, nos encontramos con los depredadores más peligrosos de nuestro planeta. Cazadores desquiciados con una inteligencia increíble, capaces de coordinar ataques, adaptarse a cualquier entorno y cazar presas mucho más grandes que ellos. Caminó lentamente alrededor del render, manteniendo el contacto con él todo el tiempo. La criatura giró la cabeza para seguirlo, todavía sentada pacíficamente. Estos lobos podrían haber aniquilado. Descubrieron a nuestros ancestros. Eran más rápidos, más fuertes, tenían mejores sentidos y mejores armas integradas en sus cuerpos. ¿Pero saben qué pasó? Tyler sonrió. Nos hicimos amigos de ellos. Descubrimos que los depredadores más inteligentes no solo piensan en matar. Piensan en la supervivencia, en la eficiencia, en tomar las decisiones que más les beneficien. El render abrió los ojos de nuevo, observando a Tyler con lo que parecía un interés notable. Tyler sacó otra barra de proteínas y la desenvolvió lentamente. Les ofrecimos a esos lobos algo mejor que la competencia, continuó. Mejor que pelear con nosotros por comida y territorio. Ofrecimos asociación, protección, comida confiable, calidez, compañía. Partió la barra de proteína por la mitad y ofreció un trozo al renderizador, quien lo tomó con cuidado de su mano. Y esos lobos se convirtieron en perros. Se convirtieron en los mejores amigos de la humanidad, nuestros compañeros, nuestros protectores. No porque los domináramos, sino porque les dimos algo que valía la pena elegir. Un miembro del Consejo de Bares se puso de pie en la tribuna, con la voz aguda por la incredulidad. Comparas a nuestros guerreros diseñados con tus mascotas primitivas. Tyler negó con la cabeza. Estoy comparando a tus guerreros diseñados con los depredadores más inteligentes que la Tierra haya producido jamás. Depredadores lo suficientemente inteligentes como para reconocer cuando la cooperación supera al conflicto. Lo suficientemente inteligentes como para elegir una mejor opción cuando se la ofrecen. Señaló al renderizador a su lado. Tu criatura está tomando la misma decisión ahora mismo. La has mantenido hambrienta, aislada, la has entrenado solo para la violencia. Te ofrezco comida de calidad, contacto amable y respeto por su inteligencia. ¿Qué crees que prefiere? Como para responder, el renderizador se acercó a Tyler, presionando su enorme hombro blindado contra su costado. El gesto fue inconfundible. La criatura prefería al humano por encima de sus manipuladores de bar. El alto comandante golpeó el brazo de su trono con el puño. Esto es engaño, artimaña. Has drogado a la bestia y, de alguna manera, has comprometido su entrenamiento. Nada de drogas, dijo Tyler simplemente. Levantó la mitad restante de la barra de proteínas. Solo comida de alta calidad y respeto básico. Eso es todo lo que se necesita para llegar a un depredador inteligente. No necesitas trucos cuando ofreces algo realmente valioso. Le diste al renderizado el último trozo. El problema es que nunca has visto a tus renderizados como seres inteligentes. Solo los has visto como herramientas, como armas. Te perdiste la parte más importante. Se movió para pararse directamente frente al renderizado, mirándolo a los ojos. Todo depredador realiza un análisis de costo-beneficio, incluso si no se da cuenta de que lo está haciendo. ¿Vale la pena esta lucha? ¿Vale la pena el riesgo esta presa? ¿Podría obtener algo mejor haciendo otra cosa? La voz de Tyler se hizo más fuerte. Diseñé una inteligencia increíble en estas criaturas para que pudieran ser mejores asesinos. Pero inteligencia no solo te hace mejor en la violencia, te hace mejor en la toma de decisiones. La cabeza del render bajó hasta quedar a la altura del pecho de Tyler. El humano extendió la mano y arañó bajo lo que podría haber sido la mandíbula de la criatura. El estruendo se intensificó. En la tierra, aprendemos esta lección con lobos, felinos salvajes,
aves rapaces, con docenas de especies. Las criaturas más peligrosas son las mejores compañeras porque su inteligencia les permite reconocer el beneficio mutuo. No se puede engañar a la inteligencia. No se puede forzar la lealtad de un ser pensante. No por mucho tiempo. Pero se puede ganar. Tyler sacó otra barra de proteína. El tamaño del render la siguió con absoluta concentración. Cada vez que enviabas a una de estas magníficas criaturas a esta arena, dependías de que estuvieran lo suficientemente hambrientas, lo suficientemente furiosas, lo suficientemente desesperadas como para matar. Mantenías tu imperio a través de su sufrimiento. Desenvolvió la barra lentamente. ¿Pero qué pasa cuando alguien les ofrece algo mejor? ¿Qué pasa cuando alguien los trata como los seres inteligentes que son en lugar de armas sin mente? Levantó la barra de proteína donde todos en el estadio pudieran verla. Luego lo colocó en el suelo. El render no se lo comió de inmediato. En cambio, miró a Tyler como si le pidiera permiso. Adelante, dijo Tyler en voz baja. Solo entonces el render tomó la comida. Las implicaciones resonaron entre la multitud como una onda expansiva. Si la humanidad podía hacer esto con los renders, ¿qué significaría eso para el poder del dominio Vares? ¿Qué pasaría si los humanos visitaran los 47 sistemas conquistados y les ofrecieran un mejor trato? Tyler volvió a mirar al alto comandante. Su expresión era seria. Construiste tu imperio sobre la violencia controlada. Pero olvidaste que el control es una ilusión cuando se trata con seres inteligentes. Siempre están observando, siempre evaluando, siempre esperando algo mejor. Volvió a apoyar la mano sobre la cabeza del render. Y ahora algo mejor había llegado. La criatura se apretó contra él de nuevo, esta vez acomodándose en la arena con Tyler de pie a su lado. Para cualquiera que lo observara, parecía menos un arma y más un perro enorme y muy letal que había encontrado a alguien que realmente le gustaba. Así que aquí está mi pregunta, comandante. Tyler gritó. ¿Quieres? ¿Para continuar con este juicio? Me vería sentado aquí otros 40 minutos dándole premios a tu arma y rascándole la cabeza, ¿o deberíamos hablar de esos acuerdos comerciales por los que la humanidad vino aquí? El estadio estalló en caos mientras el Consejo de Vares comenzaba a discutir frenéticamente entre ellos. Toda su doctrina estratégica, todo su método de expansión, acababa de ser desmantelado por un humano en una bolsa de barras de proteínas. Y el render, la imparable máquina de matar que había acabado con 200 vidas, yacía pacíficamente en la arena, con la cabeza apoyada en la pierna de Tyler. La discusión del Consejo de Vares se hizo más fuerte. Sus voces se superponían en una cacofonía de confusión y negación. Algunos exigían que el juicio se detuviera de inmediato. Otros insistían en que continuara para preservar su reputación. Algunos ya estaban calculando lo que esto significaba para todo su sistema de control. Mientras tanto, Tyler simplemente se sentó en la arena junto al render, acomodándose como alguien que se prepara para una larga espera. La criatura movió su enorme cuerpo para acomodarlo, moviéndose con sorprendente suavidad para algo tan grande y peligroso. Su armadura. La cabeza se apoyó parcialmente en el regazo de Tyler, lo que habría parecido ridículo de no ser tan inaudito. El humano empezó a rascarse detrás de los grupos de órganos sensoriales a lo largo del cuello del render, y ese retumbante sonido de satisfacción se hizo aún más fuerte. El alto comandante finalmente restableció el orden en su consejo y volvió a la arena. Su voz, al llegar a través del sistema de amplificación, tenía un agudo matiz de desesperación mezclada con ira. Esto no prueba nada. Has confundido temporalmente a un espécimen con tus trucos. El render recordará su entrenamiento. Se volverá contra ti. No puedes simplemente deshacer generaciones de programación genética y condicionamiento conductual con comida. Tyler ni siquiera levantó la vista. Simplemente siguió rascando las placas blindadas del render, encontrando puntos que hacían que la criatura se moviera e inclinara ante su tacto. Tienes razón en una cosa, respondió. No puedo deshacer tu programación, pero esto es lo que no entiendes.
No necesito hacerlo. Metió la mano en su mochila de nuevo, sacando varias barras de proteínas más. El tamaño del render se abrió, rastreando el movimiento con láser. Se concentró, pero no se abalanzó ni agarró. Esperó. Ese simple acto de paciencia decía mucho sobre lo que estaba sucediendo. Programaste a estos renders para que fueran inteligentes solucionadores de problemas, continuó Tyler. Les diste habilidades cognitivas avanzadas para que pudieran adaptarse a diferentes oponentes, aprender de cada pelea y desarrollar nuevas estrategias. Los hiciste inteligentes porque las armas inteligentes son más efectivas. Desenvolvió una barra de proteína y la partió en pedazos más pequeños. Pero la inteligencia es un arma de doble filo. Los seres inteligentes no solo siguen órdenes. Evalúan las situaciones. Toman decisiones basadas en lo que es mejor para su supervivencia y bienestar. Tyler alimentó al render con un trozo a la vez, haciéndole esperar unos segundos entre cada bocado. Entrenamiento mediante refuerzo positivo, estableciendo patrones, generando confianza. Técnicas básicas que la humanidad ha perfeccionado durante miles de años con docenas de especies. Ahora mismo, tu render está haciendo cálculos, explicó Tyler. Está comparando lo que has ofrecido con lo que yo ofrezco. Por tu parte, nutrición inadecuada, aislamiento, estrés constante, dolor durante el entrenamiento y el riesgo de lesiones o muerte en estas pruebas. Por mi parte, alto. Comida de calidad, contacto físico suave que sienta bien, interacción tranquila y sin violencia. Sonrió. ¿Qué opción crees que elegiría un ser inteligente? Una voz diferente habló desde el Consejo de Bares, uno de los asesores militares. Incluso si lo que dices es cierto, no cambia nada. Tenemos miles de renders. No puedes hacerte amigo de todos, ¿verdad? Tyler miró directamente a ese asesor. ¿Cuántos humanos crees que hay en mi nave diplomática ahora mismo? ¿Cuántos más esperan en sistemas cercanos? ¿Cuántas barras de proteínas crees que trajimos? Dejó que la idea se asentara antes de continuar. Pero lo más importante, ¿cuánto tiempo crees que tardarán tus renders en comunicarse entre sí? Son cazadores en manada, ¿verdad? Criaturas sociales que comparten información. El consejo se quedó en silencio ante eso. Tyler se levantó lentamente, y el render inmediatamente levantó la cabeza, observándolo con claro interés en lo que sucedería a continuación. El humano se alejó unos pasos, luego se giró y miró a la criatura. Ven aquí, dijo simplemente, no es una orden, sino una invitación. El render se levantó y se acercó a él tal como. Eso, sin vacilación, sin agresión. Simplemente decidió seguir. Las exclamaciones del público del estadio eran audibles, incluso desde el suelo. Todo tu imperio se basa en la violencia controlada, dijo Tyler, y su voz se oyó a través del silencio conmocionado. Mantienes el poder amenazando a las especies con tus renders, demostrando que la resistencia significa la muerte. Pero eso solo funciona si tus armas te son leales. Volvió a colocar la mano sobre la cabeza del render. ¿Qué pasa cuando no lo son? El alto comandante se puso de pie, temblando de furia, miedo o ambos. No puedes hacer esto. Viola todos los protocolos del juicio. El render debe atacar. ¿Debe hacerlo? Preguntó Tyler. ¿Qué? ¿Por qué lo programaste? ¿Por qué lo entrenaste? Miró a la criatura a su lado. ¿O porque nunca le has dado otra opción? Has privado a estos seres de su libertad de elección toda su vida y luego te has sorprendido cuando hicieron lo que los obligaste a hacer. Sacó otra barra de proteínas, pero esta vez no la desenvolvió. Simplemente la sostuvo donde el render pudiera verla. La criatura se sentó sin que se lo pidieras, demostrando un comportamiento aprendido que había desarrollado en menos de 20 minutos. 20 minutos para superar lo que el Bares afirmaba que eran generaciones de condicionamiento inquebrantable. En la Tierra, tenemos un dicho, continuó Tyler. Se cazan más moscas con miel que con vinagre.
Significa que los incentivos positivos funcionan mejor que los negativos, especialmente con los inteligentes seres. Puedes obligar a alguien a hacer algo mediante amenazas y dolor, pero te abandonará en cuanto aparezca una mejor opción. Finalmente desenvolvió la barra de proteínas, y yo soy esa mejor opción. El render le quitó la comida con cuidado de la mano e hizo algo que hizo que varios miembros del consejo de Bars se tambalearan hacia atrás, sorprendidos. Se acurrucó contra el hombro de Tyler, un gesto de afecto que ningún render había visto jamás hacia ningún ser, Bars o cualquier otro. «Esto es imposible», susurró el alto comandante. Aunque el sistema de amplificación transmitió sus palabras a todos, los controlamos. Nosotros los hicimos. Ellos nos obedecen. Los controlas mediante la privación y el dolor, corrigió Tyler. Eso no es lealtad. Eso es supervivencia. En cuanto alguien les ofrece algo mejor, ese control se evapora. Volvió a rascarle la mandíbula al render. Y lo que realmente te da miedo es que no estoy haciendo nada especial. Cualquier humano con conocimientos básicos de manejo de animales podría hacerlo. Llevamos 40.000 años haciéndolo. Ahora es instintivo. Tyler caminó hacia el centro de la arena, y el render lo siguió paso a paso, manteniéndose cerca de él. Se movían juntos como una unidad, como compañeros, como la relación centenaria entre humanos y perros que comenzó con los lobos y evolucionó hasta convertirse en algo inquebrantable. Así que esto es lo que va a pasar, anunció Tyler con voz firme, pero no agresiva. Vas a concederle a la humanidad los derechos comerciales que solicitamos. Nos darás acceso al sector Kelber y revisarás por completo el modo en que tratas estos renders. Hizo un gesto hacia la criatura que estaba a su lado. Mejor alimentación, socialización adecuada, enriquecimiento ambiental, no más aislamiento, no más hambruna, no más tratamiento de los seres inteligentes como herramientas desechables. Y si nos negamos, exigió el alto comandante. Tyler sonrió, pero no había humor en ello. Luego visitamos cada uno de sus 47 sistemas conquistados y hacemos la misma oferta a cada render que encontramos. Mejor alimentación, mejor trato y libertad ante la violencia. ¿Cuánto tiempo crees que durará tu imperio cuando tus armas nos elijan a nosotros en lugar de a ti? La amenaza flotaba en el aire como humo. No fue violencia. Tyler no estaba sugiriendo guerra o invasión. Estaba sugiriendo algo mucho más devastador para la estructura de poder de Bares. Estaba sugiriendo que sus armas simplemente podrían desaparecer. El render presionó la pierna de Tyler y él respondió rascándole la cabeza. El gesto fue casual, cómodo, natural, y esa naturalidad era quizás lo más aterrador que Bares había presenciado jamás. Los 43 minutos restantes del juicio transcurrieron de una manera que nadie hubiera imaginado posible. Tyler se sentó en la arena con el render acostado a su lado, de vez en cuando alimentándolo con golosinas y hablándole con esa misma voz tranquila y firme. Le contó a la criatura sobre la tierra, sobre los perros, los gatos y los caballos, sobre todas las especies con las que la humanidad se había hecho amiga a lo largo de milenios. El render probablemente no entendió las palabras, pero entendió el tono, la gentileza, la ausencia total de amenaza o violencia. El público del estadio permaneció en gran parte en silencio, incapaz de apartar la mirada de lo que estaba presenciando. Algunos estaban grabando todo, ya imaginando cómo esta historia se extendería por toda la galaxia. Otros estaban calculando lo que esto significaba para sus propias relaciones con el dominio de Bares. Si la humanidad pudiera neutralizar a los renders tan fácilmente, toda la estructura de poder de esta región del espacio estaría a punto de cambiar dramáticamente. El Consejo de Bares continuó su acalorado debate. Pero estaba claro que estaban perdiendo el tiempo, esperando que algo cambiara, que su arma recordara de repente su entrenamiento y atacara. Pero a medida que pasaban los minutos y Tyler seguía perfectamente a salvo, incluso cómodo, sus esperanzas se desvanecieron en algo más parecido al pánico. Cuando finalmente expiró el tiempo, un tono sonó en toda la arena.
Tyler se puso de pie, sacándose la arena del uniforme. El render se puso inmediatamente de pie también, posicionándose a su lado como un guardaespaldas o un compañero. El humano miró hacia el trono del alto comandante y esperó. El silencio se prolongó. El comandante parecía incapaz de hablar. Toda su visión del mundo se desmoronaba frente a miles de testigos. Finalmente, uno de sus asesores se acercó y susurró algo urgente. Las mandíbulas del comandante chasquearon varias veces antes de encontrar la voz. «Has sobrevivido al juicio», anunció, con palabras claramente dolorosas de pronunciar. Esto nunca había sucedido antes. Nunca en 200 ensayos con docenas de especies. Hizo una pausa, como si no supiera qué decir a continuación. Se concede la petición de la humanidad de derechos comerciales en el sector Selver. Un murmullo recorrió la multitud, pero Tyler levantó la mano, indicando que no había terminado. Lo aprecio, comandante, pero aún no hemos terminado. Como mencioné, cualquier acuerdo con la humanidad conlleva condiciones respecto al trato a los seres inteligentes. Hizo un gesto hacia el dibujo que tenía a su lado. Estas criaturas merecen algo mejor que lo que les has dado. Merecen una nutrición adecuada, interacción social, estimulación mental y estar libres de violencia innecesaria. La postura del alto comandante se endureció. Estas son nuestras armas, nuestra propiedad. Nosotros los creamos. No tienes autoridad para dictar cómo los tratamos. Tienes razón. No tengo autoridad, asintió Tyler. Pero tengo opciones. Puedo recomendar a mi gobierno que solo realicemos negocios con socios que compartan nuestros estándares éticos. O podemos proceder sin condiciones y puedo simplemente mencionar a cada especie en los 47 sistemas que has conquistado que la humanidad sabe cómo hacerse amiga de los renders. Él sonrió agradablemente. Estoy seguro de que la noticia se difundiría rápidamente. La amenaza era clara. Los bares podrían reformar voluntariamente el modo en que trataban sus armas, o podrían ver cómo todo su imperio se desmoronaba a medida que esas armas elegían nuevas alianzas. En realidad no fue una elección en absoluto. Antes de que el comandante pudiera responder, ocurrió algo inesperado. Desde el otro lado de la arena, cerca de los corrales de retención, donde se guardaban ejemplares adicionales como respaldo, se escuchó un fuerte estruendo metálico. Una de las puertas del corral había sido forzada desde dentro. Apareció otro render. Los manejadores de bares inmediatamente entraron en pánico, gritando órdenes y tratando de alcanzar los dispositivos de control, pero la criatura los ignoró por completo. Había captado el olor de las barras de proteína que Tyler había estado usando. Había escuchado los sonidos de satisfacción de su compañero de renderizado y ahora estaba investigando. Tyler observó cómo se acercaba el nuevo render y notó la precaución en sus movimientos. Este era guerrero, más desconfiado. Probablemente había experimentado más refuerzo negativo en su entrenamiento, pero también era curioso, y esa curiosidad era más fuerte que su condicionamiento. «Está bien», gritó Tyler a los nerviosos manipuladores. «Simplemente déjalo venir». «¿Estás loco?», gritó uno de los bar. «Ese es extremadamente agresivo. Mató a su último oponente en 40 segundos». Tyler sacó otra barra de proteína de su suministro aparentemente interminable. «Eso es porque estaba siguiendo tu entrenamiento, pero ahora mismo está tomando su propia decisión». El segundo render se acercó lentamente, observando al primero que todavía permanecía tranquilamente junto a Tyler. Los renders eran criaturas sociales, animales de manada. Aprendieron unos de otros y se comunicaron de maneras que los bares nunca habían comprendido ni apreciado del todo. Y ahora mismo, el primer render le estaba enseñando al segundo algo revolucionario. Este humano no era una amenaza. Tyler desenvolvió la barra de proteína y la arrojó hacia el nuevo render, no demasiado cerca, para darle espacio. La criatura olfateó el aire, dio 2 pasos cuidadosos hacia adelante y comió la ofrenda. Su lenguaje corporal cambió casi inmediatamente cuando registró el sabor.
Esto era mucho mejor que cualquier cosa que le habían dado hasta entonces. En 5 minutos, Tyler tenía 2 renders sentados cerca de él, ambos esperando pacientemente más golosinas. El primero siguió presionándolo, buscando el contacto físico. El segundo era más reservado, pero claramente interesado. Luego vibró la puerta de un tercer corral y luego la de un cuarto. Los controladores de bares estaban perdiendo el control de la situación rápidamente. Los renders podían oler lo que estaba sucediendo, podían oír los sonidos de sus compañeros experimentando algo positivo y querían investigar. Estas ya no eran armas sin sentido. Eran seres inteligentes que tomaban decisiones en función de sus propios intereses. Tyler miró al alto comandante que se había quedado muy quieto en su trono. Entonces, ¿qué hay de esas condiciones de vida mejoradas?, dijo Tyler conversacionalmente. Creo que deberíamos hablar de detalles. Obviamente, una mejor comida está en la lista. ¿Qué más crees que haría más felices a estas criaturas? El comandante no respondió. No podía. Estaba viendo cómo todo su sistema de control se derrumbaba en tiempo real. Un miembro más joven del Consejo de Bares, uno que había permanecido en silencio durante todo el juicio, finalmente habló. Lo que sugieres requeriría una reestructuración completa de nuestra doctrina militar, nuestra estrategia de expansión, todo nuestro enfoque de gobierno. Sí, Tyler asintió simplemente. Lo haría. Pero considera la alternativa. Puedes adaptarte y potencialmente asociarte con la humanidad en una relación mutuamente beneficiosa, o puedes ver cómo cada especie que has dominado aprende que ya no tiene que temer a tus renders. Rascó la cabeza del primer render con cariño. El cambio es difícil, pero es mejor que la extinción. La palabra flotaba pesada en el aire. Extinción. No de los renders, sino del propio dominio de Bares. Sin sus armas, sin el miedo que habían cultivado, ¿qué eran? Solo otra especie tratando de sobrevivir en una galaxia compleja. Para cuando Tyler finalmente dejó él. En la arena, 4 renders lo seguían. Los cuidadores de Bares habían renunciado a controlarlos. Las criaturas habían tomado su decisión, y ningún entrenamiento ni condicionamiento podía superar lo que habían experimentado. Amabilidad, comida de calidad, trato amable y la ausencia total de violencia. Las negociaciones posteriores duraron 3 días. La humanidad obtuvo todo lo que pidió y más. Los Bares, humillados y desesperados por conservar algo de su antiguo poder, aceptaron reformas integrales y modificaron su trato con los renders. También acordaron revisar sus relaciones con los 47 sistemas conquistados, ofreciendo alianzas reales en lugar de subyugación. Las noticias de lo sucedido en esa arena se extendieron más rápido que las comunicaciones a la velocidad de la luz. En cuestión de semanas, todas las civilizaciones de esa región del espacio habían escuchado la historia. El poderoso dominio de Bares fue derrotado no por armas superiores ni fuerza militar, sino por un humano con una bolsa de barras de proteínas y 40.000 años de experiencia entablando amistad con superdepredadores. Otras especies comenzaron a hacerse preguntas. Si la humanidad podía hacerse amiga de los renders tan fácilmente, ¿qué más podrían hacer? ¿Qué significaba para la política galáctica que los humanos parecieran tener una comprensión instintiva de cómo convertir a criaturas peligrosas en aliados? Tyler regresó a su nave con una victoria diplomática que sería estudiada durante generaciones. Pero también había logrado algo más importante. Había demostrado que la inteligencia y la compasión podían lograr lo que la violencia jamás podría. Una conexión genuina entre diferentes formas de vida. En cuanto a los renders, sus vidas cambiaron por completo. Mejor comida, tiempo social, actividades enriquecedoras, y lo más importante, opciones. Ya no eran solo armas. Eran seres con un valor que trascendía su capacidad de violencia. Y ocasionalmente, cuando los diplomáticos humanos visitaban el espacio Bares, los renders reconocían esa misma energía serena, ese mismo enfoque amable, y recordaban el día en que todo cambió.
El día en que un humano demostró que la amistad era más fuerte que el miedo, que las golosinas y los rasguños podían lograr lo que las amenazas y el dolor jamás podrían. La lección resonó a través de las estrellas. Nunca desafíes a una especie que pasó 40.000 años convirtiendo lobos en perros. Han estado haciendo amigos con depredadores ápice desde antes de que la mayoría de las civilizaciones descubrieran.